Busquen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio 32. Vamos a tocar ahora el siguiente atributo, que es la ira de Dios. Y ahora vean los versículos. Va a ser versículos 39 al 41. Deuteronomio 32, versículos 39 al 41. ¿Ya lo tienen todos? Y dice aquí la escritura lo siguiente. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos. Hasta ahí es la lectura. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la ayuda a Dios para este tema que vamos a ver en esta mañana. Repito, es el tema de los atributos de Dios para los que han estado desde un principio estudiando esta serie, y vamos a seguir con esta serie consecutiva. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda para poder entender este tema pues de mucha controversia hoy en día, pero sabemos que para nosotros los creyentes no hay ningún problema al hablar de este tema, como lo vamos a ver. Te pedimos pues tu ayuda. Ayúdanos, oh Señor, te pedimos tu presencia especial en medio de nosotros, porque sin tu presencia, Señor, pues no somos nada. Y pues te pedimos, como tú lo has prometido en tu palabra, que donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Es por eso, Padre, que pues te recordamos y te pedimos con humildad, Señor, que nos hables a través de tu ira, Señor, que este tema, pues para muchos, repito, no es muy agradable, pero como vamos a ver, es parte de tu naturaleza. Gracias, Señor, te damos también porque estamos aquí cada uno de nosotros presentes por tu gracia, por tu misericordia. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, repito, este es un tema de mucha controversia para algunos, pero espero que para nosotros no haya ningún problema, ¿verdad? Bueno, hay algunas personas que, aunque no irán tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran, hablando de la ira de Dios, como una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella, y rara vez la oyen mencionar, sí que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Esto que acabo de decir lo dijo el hermano bautista Arthur W. Pink. O sea que está diciendo que muchos, ¿no? Y hasta hay mucha controversia en el tema al respecto, como lo acabo de mencionar, que aquí hay dos lugares, que muchos ven en el carácter de Dios, como ya hemos visto, ¿no? Algunos de sus atributos, y vamos a ver otros más adelante. Ven en su naturaleza divina de Dios, hablando de este tema de su ira, lo ven como un baldón. Sí, o sea, un baldón viene siendo como una mancha, pero sabemos que ante Dios, como vamos a verlo, no hay ninguna mancha. O sea, no es así como muchos piensan o se imaginan. Dios no se avergüenza, escucha bien de lo que vamos a decir, de su ira,
Y eso es lo que la Escritura nos proclama a través de la Biblia. A través de la Escritura vemos este tema metido de por medio. Este Dios que es un Dios de amor, a la vez es un Dios de ira. Este Dios que es un Dios de misericordia, de grande misericordia, o sea, también es el Dios de ira. O sea, no podemos dividir a la deidad, no podemos fraccionarla, si se puede decir. No, o predicamos un Dios completo o predicamos un Dios incompleto. No podemos, o sea, o haces una cosa o hacemos otra cosa. Entonces yo me inclino a predicar un Dios completo. Aunque mucha gente no esté de acuerdo con la enseñanza, ¿no? Pero yo qué puedo hacer es lo que vamos a ver, lo que dice la palabra de Dios. De hecho, aquí lo acabamos de ver, cómo nos habla fuertísimamente en este pasaje Dios, que Él hace vivir. Dice, yo hago vivir, dice, y yo hago morir, yo sano, yo curo, Él hace todo. Él es soberano también, como lo hemos visto. Él es Dios. Entonces, si Él es Dios, entonces, hablando respecto a su ira, que aplica su naturaleza divina, Él no se avergüenza de ser nuestro Dios, de ser Dios. La Biblia nos habla de su ira que más de su amor. Fíjense, Dios odia todo pecado. Guarden en mente esto. O sea, estamos dando una explicación en breve, hay muchísimas que pudiéramos dar, pero Dios odia todo pecado. Guarden en mente eso también en mente. Dios odia todo pecado. Y Dios también es santo, ya vimos su santidad de Dios. Está metida también aquí de por medio de su santidad. Y porque Dios odia el pecado, su ira se manifiesta contra el pecador, contra el pecado. Y esto vamos a ver qué dicen los salmos. Y uno de los salmos, por ejemplo, hablando de la ira de Dios, vean en el Salmo 7:11. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí en este salmo de David, y vean lo que nos dice al respecto más de este asunto. Salmo 7:11, ¿qué dice? Dios es juez justo. Ven, ahí hay otros dos atributos. Juez, el juez moral del universo, donde lo sacamos de este texto y de otros textos. Justo, ¿sí? Y dice, Dios está airado, escucha, contra el impío todos los días. ¿Ven cómo lo dice Dios? Está enojado. Hay una palabra ahí metida de hebrea fuertísimamente, que está enfurecidísimo Dios contra el pecado y contra el pecador. Hay muchos que nos dicen, no, dice Dios, ama al pecador, ¿no? Y ya saben cómo está la idea, ¿no? Pero no es cierto. O sea, al aborrecer el pecado, aborrece al pecador también. O sea, no puede, repito, Dios hacer una diferencia entre el pecado y el pecador, ¿no? O sea, aquí es lo que nos está diciendo este versículo, ¿no? Que dice, Dios está airado, dice, contra el impío. Otra palabra muy fuertísima, dice, ¿cuánto tiempo? Dice, todos los días. Pero ¿debido a qué? Es debido, escucha bien, debido al pecado del hombre, como vamos a verlo. La ira de Dios es una perfección divina, que no se nos olvide. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es recto, como vamos a ver. Entonces, hablando de su ira, es igual, es lo mismo, más de lo mismo. No podemos, repito, fraccionar a Dios y dividirlo y decirle, no, pues Dios sí es Dios en esto, o Dios sí es en esto, pero en esto no. No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. No nos queda hacer estas cosas. Entonces aquí vemos que Dios, repito, es perfecto, es divino en todos sus atributos, no tan solo en su ira, en todos sus atributos, y ya ha de ser así, ¿por qué? Porque Dios es, repito, perfectamente justo, Él es perfecto. Vuelvan otra vez a Deuteronomio, su capítulo 32, y aquí vamos a ver más de lo mismo, hablando de su perfección, hablando de su rectitud, hablando de su justicia. Repito, este es el Dios de la Biblia. A muchos no les gusta, ¿verdad? Pero pues es el Dios que la Biblia nos presenta. Por ejemplo, vean en Deuteronomio 32, ahora pasen al versículo 4, y aquí nos habla otra vez más de lo mismo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, ¿ves?
porque todos que sus caminos, hablando de sus caminos, son que son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él, ¿ves? En él no hay pecado. ¿Y qué dice al final Moisés? Dice, es justo y recto. Todo aplica igual a los atributos de Dios y lo podemos aplicar de la misma manera a su ira. Si no tuviera su ira, entonces sería imperfecto, no sería Dios. No, fíjense bien, no manifestaría su ira, sería solamente un espectador del pecado. Si no fuera Dios, si no manifestara su ira, si no hiciera justicia, si no fuera este Dios de esta forma, ¿ven? Estaría nada más Dios cruzado de manos y viendo a toda su creación, a todos los hombres, pues hagan lo que hagan, son mis hijos y no importa lo que hagan. Eso Dios no es así. Muchos piensan que así está Dios, ¿no? Y cuántas veces lo hemos dicho en el día final, ¿no? Que muchos piensan, hablando de la segunda venida de Cristo, hablando del juicio venidero, ¿qué piensan la mayoría de los arminianos? ¿Qué piensan la mayoría de los inconversos? Que Dios, al final de cuentas, se va a retractar a sí mismo y va a decir, bueno, me arrepiento, me retracto de todo yo lo que he dicho, vénganse todos, vámonos al cielo y se acabó todo eso. Eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer nunca jamás. ¿Por qué? Porque si él hiciera eso, todo se vendría abajo. El Evangelio, toda la obra de Cristo, Dios sería una fantasía en mi mente, nada más. Pero no es así. Dios va a hacer todo lo que ha prometido desde un principio y hasta el fin lo hará. ¿Ven? Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo sabemos bien. Entonces, Dios es ese tipo de Dios. La ira de Dios es su ira eterna, el aborrecimiento eterno de toda injusticia, escucha bien. Por eso se enoja, por eso es la ira. Él manifiesta esta ira, como vamos a verlo, como dice Pablo en Romanos, manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Es manifiesta desde el cielo. Del cielo bajan los juicios de Dios. Del cielo viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios, viene de Él y es manifiesta a cada uno de nosotros. Lo manifiesta de muchas formas. Sería interesante meternos en detalle, pero pues por causa del tiempo no lo podemos hacer, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Él se enoja, Él se irrita y repito, su ira es eterna, su ira es manifestativa, ¿sí? Contra toda, fíjense bien, contra toda, lo enfatizo, injusticia. Dios es tan santo que odia el pecado, Dios se enoja tanto porque es santo, como ya lo sabemos, Dios aborrece todo tipo de pecado. Ahora, fíjense bien, en primer lugar vamos a ver una de las manifestaciones de la ira de Dios. Tú te preguntarás o nos preguntaremos nosotros, ¿por qué se enoja Dios? ¿No? ¿Por qué se enoja Dios? Es una pregunta muy interesante, pero vamos a contestarla y podemos contestarla de esta forma. ¿Por qué se enoja Dios? Fíjense bien, se enoja contra el pecado y contra el hombre, ¿no? Por eso se enoja Dios. Y se enoja, fíjense bien, porque el pecado ante Dios es irracional. Es por eso que Dios se enoja. Es irracional. El hombre ha pecado en contra de su soberanía de Dios. El hombre, como dice el hermano W. Arturo Pink, ha violado la soberanía de Dios. Ha violado la soberanía de Dios. Se ha rebelado en contra de Dios. Ha hecho tantas cosas el hombre caído, que es por eso que Dios se enoja, que es por eso que Dios aborrece el pecado. Por eso, si tú te preguntas, ¿por qué se enoja? Cuando inclusive nos trata a nosotros, luego pues rezongamos, nos ponemos pestañas arriba, ¿no? Cuando nos trata, nada más nos toca, ¿no? Simplemente ya estamos reaccionando de una forma que no nos agrada. ¿Pero por qué? Es debido al pecado. Muchas veces es debido al pecado, ¿no? Y en este caso estoy dando el énfasis en el hombre caído, porque el hombre ha hecho tantas cosas en contra de Dios. Es por eso que te digo que Dios no puede estar tan contento, ¿no? Como hemos dicho, no te viene y te va a dar un beso, y te va a decir, ay, estás muy bien. No nos va a hacer eso. Si nosotros hemos violado su santa ley, hemos desobedecido a Dios, entonces
Es obvio que Dios está enojado. Fíjense bien, guarden en mente lo que acabamos de ver, lo que dice el Salmo, ¿no? 7:11 que leímos. Está todos los días enojado, dice. En contra del impío, en contra del pecador. Fíjense bien, no es por un ratito, no es por momentos, no tiene etapas, no. Está constantemente airado, enfurecido el Señor. Y tiene razón. Y tiene razón, no lo podemos negar, no podemos decirlo. Porque el hombre, fíjense bien, además, ¿por qué se enoja Dios? Porque el hombre va en dirección opuesta ante su creador. Dios nos hizo y nos hizo para su gloria, nos hizo para Él, pero lo que el hombre hace es todo lo contrario, se adora a sí mismo. El hombre se gloria a sí mismo y no busca la gloria de Dios. Vean uno de los pasajes, uno de los tantos pasajes. En Isaías 43 nos dice que aquí, en este de los tantos versículos, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Sería interesante escuchar y preguntar a las personas, ¿para qué nos hizo Dios? ¿O por qué nos hizo Dios? Pero aquí y sería interesante escuchar sus respuestas, ¿verdad? Si les preguntáramos y nos serán muchísimas... Bueno, nos dirán muchísimas cosas, pero casi siempre cuando hacemos esta pregunta, generalmente recibimos una respuesta negativa, una respuesta egocéntrica, idólatra, o sea, de muchas formas. Pero la verdadera respuesta a esta pregunta aquí está, y vamos a ver la respuesta bíblica. ¿Para qué me hizo a mí Dios? Si yo creo que Dios me hizo a mí, si no soy un ateo, ¿no? Si no soy un gnóstico, si no soy un epicúreo. Entonces vean, perdón, lo que dice aquí la escritura en Isaías 43, versículo 6 y 7. Escuchen, está sorprendente estos versículos. Dice Dios, no dice Jeremías, no dice Isaías, perdón, dice, diré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Ahí está el punto. ¿Para qué nos hizo Dios? Para su gloria, no para nuestra gloria, no para nosotros mismos, no para vivir una vida despilfarradora, no. El hombre caído no adora a Dios, se adora a sí mismo, va en dirección opuesta, controla sus placeres mundanos, va en contra de lo que dice Dios, va en contra de la palabra de Dios, vive para sí mismo, vive para el hoy, no vive para mañana, no vive para Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no se va a enojar? ¿Ustedes creen que, repito, nada más va a estar diciendo, no, pues, ahí esté, nada más viendo cómo la raza perdida, la raza caída esté rebelándose, manifestando su anarquía? Eso no lo va, te digo, no lo va a hacer, no lo va a permitir Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es todo, ¿no? Entonces, ya vimos, repito, muchos de los atributos de Él, ¿no? Pero también tenemos que ver de que Él se enoja en contra del pecado. La ira de Dios no es una ira, fíjense ahora lo que vamos a decir, porque muchos de los hombres piensan que Dios es, como yo. Acuérdense de uno de los salmos que dice, Dios, pensabas que de cierto sería como tú, ¿no? Los hombres piensan que Dios es como nosotros, que es mi cuate, que es mi compadre, es cosas así. No es eso, es más que eso, o sea, ni pienses de esta manera. Pero hablando de su ira, de su venganza, porque Él dice que se va a vengar de todos sus enemigos, fíjense bien, esta ira, esta venganza de Dios, no es una venganza maligna o un medio para devolver una injuria recibida, no. No, su ira no es una ira negativa, es una ira positiva. No es una ira caprichosa como mi ira. Cuando yo me enojo, muchas veces nos enojamos nosotros, ¿no? Pero pues nuestros enojos, nuestras iras, o sea, generalmente van acompañadas con pecado. Aun cuando estés enojado, justamente la contaminamos con nuestro propio pecado, pero en el caso de Dios no. En el caso de Dios, repito, guarden en mente esto que estamos diciendo, su ira es una ira que santa,
¿Ves la diferencia? Una ira en comparación a la ira del hombre. No es de comparar, no es igual. Entonces por eso Dios se enoja y su ira, repito, la ira de Dios no es una ira caprichosa como la de nosotros, no. La ira, repito, de Dios es una ira santa, ¿sí? Del pecado, y es irracional, fíjense bien, porque Dios es justo y el hombre no es justo, el hombre es impío, el hombre es injusto, el hombre está caído, el hombre es depravado, el hombre ha violado, repito, la ley moral de Dios. Entonces, al violar su ley, él tiene que sentirse ofendido, ¿sí? Y no hay ninguna entre Dios y el impío no hay ningún compañerismo, no hay ninguna koinonía, dice la palabra, no significa que no hay, entre Dios y el hombre caído no hay comunión entre ellos, el hombre anda por su camino, Dios, sus caminos, lo acabamos de ver en Deuteronomio, ¿no? Como dice Isaías, sus caminos son muy altos, sus caminos de Dios, comparado con nuestros caminos, son muy altos, que tú ni te lo puedes imaginar, como dice el profeta, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Ya sabemos la distancia, cuántas veces hemos dicho, pudiéramos medir la distancia que hay de donde estamos ahorita hasta donde está el tercer cielo, hay una inmensa distancia, ¿no? Si la pudiéramos calcular, entonces alguien me diría, mira Víctor, hay tantas millas o tantos kilómetros de aquí donde estoy yo, muy bien, me parecería perfecto, ¿no? Y entonces yo diría, bueno, si esta es la cantidad de distancia que donde yo estoy, tú estás sentada, donde está Dios sentado, entonces esa es la altura y ese es el nivel de que Dios anda en sus caminos comparado con los caminos del hombre. ¿Te imaginas cuánta distancia no hay? O sea, hay una enorme distancia que, repito, yo no sé si la pudiéramos calcular, pero repito, si la pudiéramos calcular, entonces esa sería la respuesta, esa es la diferencia entre el hombre y Dios, esa es la diferencia entre la santidad de Dios, la injusticia del hombre, esa es la diferencia que hay entre Dios en sus caminos comparado con el camino del hombre. ¿Ves? Por eso Dios se enoja, por eso Dios ve al pecador de esta manera. Dios es muy alto en sus caminos, pero compara los caminos de Dios, comparemos los caminos de Él con el camino del hombre. Vean en Proverbios, aquí vemos ahora algo de los caminos del hombre. ¿Cómo es que el hombre anda? ¿Cómo es que el hombre piensa? ¿Cómo es que el hombre actúa? ¿Qué piensa el hombre de sí mismo? ¿O qué piensa Dios mismo del hombre? También podemos decirlo. Y en este libro aquí de Salomón vemos algo de esto, y es en Proverbios 14:12, donde la Escritura nos da una descripción de los caminos del hombre. ¿Sí? Vean qué opinión tiene la Escritura al respecto. Y dice aquí, ya lo tienen, Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿sí? Pero no terminamos de leer, hay punto y coma, y dice, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. ¿Ves? El hombre tiene un alto concepto de sí mismo, como dice aquí Salomón, ¿no? Tiene un alto concepto de sí mismo. El hombre piensa, dice, yo estoy bien. El que está mal es, hablando del matrimonio, la que está mal es mi esposa, yo no, él está mal, ¿ves? O podemos decirlo de muchas maneras. Si vamos a la escuela, y si es maestro contra alumno, el maestro está equivocado, yo tengo la razón. Podemos ver muchos ejemplos de esto al respecto, pero ves, el hombre tiene un alto concepto de sí mismo. Pero ¿qué dice la Escritura? No te equivoques, Víctor. No andas rectamente. O sea, tú estás pensando que andas en un camino recto. Si tu camino es un camino torcido, es un camino obtuso, ¿no? Y aquí nos dice la Escritura que la persona que vive este estilo de vida, como dice
El apóstol en Romanos 8 se puede mencionar también un estilo de vida. La persona que vive de esta forma, si ella no se arrepiente y no cree en Dios, va a terminar de esta manera. Que dice el proverbio al final, pero su fin, vean, su fin es que camino de muerte. Y esto es lo que sucede, ¿no? Comparativamente, ¿cómo es que andamos? En comparación a cómo es Dios en sus caminos, en comparación a su justicia, en comparación a su santidad. El hombre andan en diferentes caminos, ¿no? Lo que dice aquí la Escritura hablando de Dios y lo que es el hombre, y no tienen nada en común. Dios no tiene nada que ver con esta persona, ni esta persona tiene nada que ver con Dios, y es absolutamente imposible para tal realidad como la santidad y el pecado. El hombre no puede compaginar con su Creador. No hay compaginación, no hay nada que ver, como vamos a verlo. Ahorita vamos a ver cómo Cristo hablaba en sus tiempos, aún de personas religiosas, porque tú puedes decir, no, pues tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy yo. No, yo soy una persona que pues voy a misa o voy a la iglesia, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, doy esto, yo soy esto, yo hago el aseo de la iglesia, yo pongo las flores. O sea, tú no sabes quién soy yo. Nos dicen mucho, ¿no? Entonces, si hablando de esas mismas personas, ellos mismos se glorían a sí mismos. Son personas religiosas, ¿no? Vamos a ver el punto, pero confían en su religión y nada más. No confían en su religión, pero eso tampoco vale ante nada, como vamos a verlo, ¿no? Eso no tiene que ver nada al respecto. El incrédulo es clasificado como antinomia. Dios lo clasifica. Tú te clasificas pues muy religioso, pero Dios lo clasifica anomia. Y anomia, perdón, es una palabra griega que quiere decir simple y sencillamente sin ley. Sin ley. O sea, no anda en los mandamientos de Dios, no anda en los caminos de Dios, no guarda la ley de Dios, es antiley, está en contra de la ley. De aquí sacamos la idea antinomiano, los antinomianistas, ¿no? Y así es, para Dios los inconversos son anomia, sin ley, sí, anomia. Ellos vean, por ejemplo, en Primera de Juan, aquí está la idea, lo que nos va a decir más adelante el apóstol Juan, hablando de este punto de cómo es que el hombre anda sin ley en sus propios caminos, haciendo lo que le plazca, lo que le parece. Y vean qué dice Juan al respecto. Primera de Juan 3:4, que dice aquí, dice, todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? También la ley. Pues el pecado es que infracción de la ley. ¿Ven? El hombre que está en contra de la ley, que quebranta la ley, ha cometido este pecado, ¿no? Que es infracción a la ley. Es lo que nos dice aquí Juan. Dice el apóstol Juan, lo siguiente, ¿no? Que estamos analizando y que estamos viendo, practican, ¿sí? Y quebrantan la ley quienes viven en pecado. Eso es lo que quiere decir Juan en este versículo. Esto es exactamente lo que está diciéndonos aquí. Esto es lo que es el hombre caído, ¿no? Y por eso te preguntarás tú, estamos contestando esta pregunta, ¿por qué se enoja Jehová en contra de, o sea, manifiesta su ira, o por qué él nos habla de su ira? Y repito, lo dije al principio y pudiéramos decirlo más a fondo y más en detalle, pero estamos diciendo por qué se enoja en contra del pecado. ¿Es el por qué? Porque ya sabemos, es un Dios santo. Y aquí estamos viendo, ¿no? Más de lo mismo, o sea, el hombre por naturaleza se ama a sí mismo, odia a Dios, aborrece la ley de Dios. Y aquí está lo que está diciendo el apóstol Juan. Todo aquel que infringe y comete pecado, infringe también la ley. Ahora vean, hablando de los hombres religiosos, repito, muchos hombres, repito, pues no se creen pecadores. Dice yo, ¿pecador? No. Les ofende que tú les hables del pecado. Les molesta, pero tenemos que hacerlo. Dios lo dice y tenemos que decirlo también nosotros. Y a las personas religiosas tampoco no les gusta, pero
aquí vemos, ¿no?, que hay muchas personas que no se consideran pecadores. ¿Por qué? Porque son religiosas y dicen, no, yo sí estoy bien, ya lo dije hace un rato, yo cumplo con guardar el sábado, con guardar el domingo y todo está muy bien. Entonces yo no tengo ningún problema, pero vamos a ver qué dice Dios al respecto. Es lo que tú dices, es lo que nosotros pensamos, pero vamos a ver en realidad qué es lo que Dios piensa de nosotros y es lo que importa más, ¿no? A mí no me importa lo que yo debo de pensar de mí mismo en un sentido, ¿no?, sino lo que piense Dios de mí. Yo puedo decir, no, yo sí soy una pera en dulce, pero la realidad es otra. No debemos de tomar muy en serio esto. No es tanto en un sentido qué piensan los demás de mí, sino qué piensa Dios de mí. Es diferente, ¿no? Ahora vean, por ejemplo, ¿qué pensaban o qué piensan las personas religiosas? Vean en Mateo, rápidamente Mateo 7, ¿qué piensan las personas de hoy en día, las personas religiosas, al respecto de sus pecados, al respecto de todas estas cosas, a la luz de la ira de Dios? Y fíjense bien cómo veía Cristo a estas personas de aquel entonces. Aquí vemos los dos conceptos, ¿no? Vemos a la vez el concepto del hombre mismo que pues piensa que está muy bien, piensa que teniendo una religión yo estoy bien y puedo apaciguar y calmar la ira de Dios, ¿sí? Pero vean cómo Cristo pensaba pensaba de una manera muy diferente. Ya lo tenemos, ya conocemos este pasaje, lo vamos a leer, dice en Mateo, su capítulo 7, versículos 22 y 23. Entonces, fíjense bien, aquí vean lo que vamos a leer. Vean el 22, dice, muchos me dirán en aquel día, muchos, no pocos. Y se refiere al día final, que mencioné hace un ratito, de la segunda venida de Cristo, del día del juicio y todo esto, aquel día. Dice Cristo otra vez, muchos me dirán en aquel día, que curios, Señor, Señor. Estaban en lo correcto, no estaban perdidos, eso no lo refutamos. Estaban diciendo, sí, tú eres el Señor. Y luego le van a decir a Jesús, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues sí, ¿no? O sea, no podemos negar. Pero viene el versículo 23. O sea, ellos están diciendo, no, si pues éramos personas religiosas, estaban mencionando el nombre correcto de Cristo, estaban todo, ¿no? Según ellos. Pero vean la perspectiva, el veredicto divino, la verdadera respuesta, la verdadera interpretación. ¿Qué dice? Entonces Cristo no les dice, les declararé, ¿qué dice? Nunca. Vean, es fuertísimo esto. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Aquí la palabra conocí es una palabra muy interesante, ¿no? Dice Cristo, nunca les amé. Es con un amor especial. O sea, eso lo vamos a ver en otros estudios. Cristo ama, como lo vimos en Isaías, que Él llamaría del norte y del sur a sus elegidos, a sus hijas, a sus hijos, que yo formé y que yo formé o crié para mi gloria. Sí, eso. Pero esta palabra conocer aquí quiere decir que no les amó. ¿En qué sentido que no les amó? Les amó en su gracia común, sí, pero no les amó en su amor especial. Es una diferencia. Ustedes deben de saber y saben que hay un amor especial y que hay un amor de la providencia de Dios, que Dios no ama a todos los hombres por igual. Eso cuanto también les ofende a muchas personas. Y cuando les decimos se ofenden, pero quiero que de una vez quede claro aquí, yo no hago la diferencia. ¿Quién hace la diferencia? Es Dios el que hace la diferencia. ¿Ves? Él es el que hace la diferencia. Yo no hago la diferencia. Tantos versículos, como ese es uno de estos, él está diciendo al final de cuentas qué gran chasco se van a llevar estas personas religiosas. Dice, yo no tuve nada que ver con ustedes. Yo no tuve nada que ver con ustedes. Si ustedes no tuvieron nada que ver conmigo, yo tampoco contigo. Eso es lo que va a decir. Eso es exactamente lo que les va a decir el Señor. Yo nunca les amé, nunca los conocí. Dice, apártense de mí, dice, hacedores de iniquidad.
¿Ves? Es fuertísimo, es su ira. Y ahora aquí vemos, estamos hablando de la ira de Dios, ahora aquí vemos la ira del Cordero, que dice Apocalipsis 20. Aquí está, es la ira de Dios. Todavía no está manifiesta en realidad. Está dando un vislumbre nada más de lo que va a venir. Esto va a venir como no tenemos idea. O sea, imagínate que muchas personas en aquel día de este tipo que van a estar ahí, ¿no? Espero que yo no esté ahí, espero que ustedes no estén en ese grupo de estas personas, no, que no caigamos en el error del engaño. Porque va a ser un engaño para muchas personas en aquel día, ¿no? Pensando que si éramos creyentes y a la mera con que yo no, Cristo no me amaba y yo no me amaba a mí, qué tremendo. Es tremendísimo llevarnos en el día del juicio. Hasta ese entonces se va a caer mi máscara, ¿no? Hasta ese entonces se va a manifestar en realidad quiénes fuimos nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes. Cristo nos va a quitar la máscara y nos va a decir, en realidad tú eres este tipo de persona. Tú pensabas que eras, que me amabas y que me obedecías y todo esto. Lo mismo que estaban diciendo estas personas ahí. Y él dice, no tengo nada que ver contigo. Aquellos que decían, Señor, Señor, sí, hicimos esto, hicimos aquello. Esas son personas religiosas que creyeron que estaban en compañerismo con Dios, que pensaron que estaban en compañerismo con Cristo. Y su respuesta a ellos que dicen, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran personas religiosas, eran personas, cuando les digo aquí, a estas personas eran personas que sabían las Escrituras, eran los maestros de la ley. Estas palabras, fíjense bien, aquí más dirigidas a ese tipo de personas de aquel entonces. Y ahora es el mismo ejemplo, va dirigido el mensaje a este tipo de personas, a los que son religiosos, pero en realidad no tiene nada que ver con Dios, nada tienen que ver con Él. Y esta es la característica que define a los pecadores. Esta es la característica que Cristo nos está diciendo aquí, que los define, ¿no? Incrédulos, religiosos, de cualquier tipo, son todos los religiosos de una forma u otra. El elemento definitivo es que viven sin ley. Eso es lo que dice Dios, dice Juan, viven sin ley, por conducta y por opción. Vean más adelante aquí en Mateo 13, por favor, en este mismo evangelio. Mateo 13, 41. Otra manifestación de la ira de Dios. Que no haya confusión, hermanos. La ira de Dios, el Padre, es la ira de Cristo igual. O sea, no hay pierde, ¿no? Eso lo podemos ver claramente, sin ningún error. Pero ahora vean el versículo aquí, dice, ¿ya lo tienen? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿y qué dice? Y recogerán de su reino, dice, a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen, ¿qué? Otra vez dice, iniquidad. ¿Ven? Aquí es lo que dice Cristo, lo que va a hacer en el día futuro. Ellos pueden, merodear, hablando de estas personas, y traigo la idea aquí de merodear, son personas que andan vagabundeando, que andan viendo que roban, este tipo de personas, ¿sí? Alrededor del reino, porque hay trigo, porque hay cizaña, y no es así. Esto es lo que pasa con los hombres religiosos. Pero ¿qué va a pasar con esos hombres religiosos? ¿Qué va a pasar con el hombre natural? Si no se arrepiente, va a venir la ira de Dios, va a venir la ira sobre de ti, y te va a sorprender, ¿no? En muchos casos la ira de Dios llega tan rápido, más de lo que tú te imaginas. Muchos, si nos transportamos a la segunda venida de Cristo, o cuando vaya a ser el día final, no sabemos cuánto tiempo pasa, y muchos dicen, no, pues todavía falta mucho. Pero no te engañes, porque este día puede venir ahora, o este día puede venir ahora. ¿Cómo ahora? Dios te puede matar saliendo de aquí, nos puede matar saliendo de aquí. Y ahora vuelvo a decirlo, no estoy exagerando, lo acabamos de leer, esa es la base del texto que usamos, que dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Todos los casos de muerte, como mueran las personas, a fin de cuentas, si no se arrepintieron, Dios los mató. Se oye bien fuerte, ¿verdad?
Dices, esto es, y muchos dicen, ese es el Dios de la Biblia, sí, ese es un monstruo, no es un tirano, es un dictador. Eso es para ti. Eso es lo que tú piensas de Dios, pero Dios no es así. Dios no es así. Tú te lo imaginas así, pero repito, Dios es justo. Guarden en mente eso, vamos a estudiar más adelante la justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando manifiesta su ira, repito, es una ira justa, en contra del pecado. Se lo voy a poner muy fácil. Si a nosotros nos pasara algo injustamente, no luego reaccionamos. Cuando nos hacen algo, cuando nos pasa algo en nuestra familia, supongan ustedes que secuestraron a uno, diríamos, yo quiero que se me haga justicia, yo quiero se agarraran a los secuestradores, hicieran todo esto, ¿no pidieran ustedes? Es obvio que sí, ¿no? ¿O qué? ¿O te conformarías? Ah, sí, que hagan lo que quieran con mi familiar, y si es tu hijo o tu hija, no importa. ¿Te gustaría? No, ¿tú qué pides? No, yo quiero que se me haga justicia. Luego lo que pensamos y decimos, no, que queremos justicia, empezamos no a movernos, a hacer todas estas cosas. Entonces, si esto es a nivel humano, si esto es lo que nosotros reaccionamos de esta manera cuando nos sucede una cosa de esas, o nos sucediera una cosa al respecto que estoy mencionando, tú lo puedes ver. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos de Dios. ¿Tú crees que Dios entonces cuando Él manifiesta su ira no es justo? Sí, es mucho más justo que lo que nosotros pidiéramos justicia en este mundo. Mucho, muchísimo, muchísimo más. ¿Ves la comparación y ves la idea? Nada que ver. Pero entiendes el punto, tú pedirías justicia, ¿no? Para ti, para tu problema, para tu caso. Harías lo que tienes que hacer, ¿no? También Dios va a hacer lo que tiene que hacer. También es lo mismo lo que tiene que hacer en este asunto que estamos viendo aquí de estas cosas. Sí. Y aquí vemos este punto, ¿no? Dios va a venir por segunda vez y va a ordenar, como ya lo vimos, ¿no? Va a hacer todas estas cosas Cristo, va a mandar a sus ángeles, va a hacer todo esto, Él va a ordenar, Él es el jefe. Algunos estarán en el granero y algunos serán quemados. Aquellos que son quemados serán aquellos cuyas vidas están caracterizadas, vuelvo al punto, por el pecado. Ahora vean, aquí más adelante en Mateo 23, va a manifestar su ira el Señor en contra de todo pecado. Nos va a mandar la factura, ¿no? Acuérdense, va a mandar la factura. Y la factura es esta. Para que ellos no vayan a malentender, los que no son creyentes, los que no son sus hijos, porque sabemos que no todos son sus hijos, para aquellos que no se han arrepentido, para aquellos que no han sido justificados, para aquellos que no tienen a Dios en su noticia, para estos. Si tú mueres, o usted muere de esta forma, no sé qué día, pero sin arrepentirse, su fin será este. Y yo no lo digo, lo dice, es lo que está diciendo Dios, lo estamos viendo, qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Sí? Ahora vean este otro caso de la manifestación de la ira de Dios. En Mateo 23, otro clásico pasaje de la manifestación de la ira de Dios es Mateo 23, versículos 27 y 28, ¿qué es lo que nos dice aquí Cristo? Y habla de personas religiosas, de personas engañadas, de este tipo de gente, personas inconversas, impías, que decían ser hijos de Dios, pero al final de cuentas no eran nada. Dice Cristo, hay de vosotros, ¿qué dice? Escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran, ¿qué dice? Hermosos, mas por dentro están, ¿qué? Llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28 dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos, vean, a los hombres, pero por dentro estás otra vez llenos de ¿qué? De hipocresía y de iniquidad. Es fuertísimo el mensaje. Y repito esto, no vais a caer en el error, sí, es que esto lo dijo hace 2000 años Jesús a estos hombres, sí, tenía mucha razón para ellos, pero lo dice también para nosotros. Eso también lo dice para nosotros, no te vayas a equivocar, lo dice para mí, ¿ves? Lo dice también para nosotros.
ahorita tenemos chance, tenemos tiempo de que si estamos oyendo este mensaje, Dios dirá, ¿me lo estás diciendo a mí? Sí, me lo estás diciendo a mí. ¿O es para ti nada más? ¿O no es para todos? Yo cuando estoy viendo estos temas y especialmente a veces se los voy a confesar, no quería ya ni predicar. Mejor dije, cambio el tema. Pero dije, no, es que es fuerte el tema. De veras, no es fácil venirte y pararte aquí y hablar de estas cosas. No me es agradable a mí decirlo. Pero tengo que decirlo, tengo que hablarlo. Dios me manda a hablarles. Me habla a mí primero para hablarles a ustedes también. No vayan a pensar que nada más es para ustedes, para todos nosotros. Jesús acusó a los escribas y fariseos de ser culpables de qué, de iniquidad. Cristo les dijo, estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Sí? A la exclusión de ninguna justicia, ¿sí? Absolutamente, dice Dios. Ustedes son injustos, o sea, estamos hablando de su ira, no está manifestando su ira Dios en contra del pecado, en contra de los pecadores. Nada que ver estas personas con Dios, practican la injusticia. Dios es justo al mandar su ira. Vean lo que dice ahora Hebreos 1:9 rápidamente, porque el tiempo se nos está acabando. En Hebreos, rápidamente, capítulo 1, versículo 9, vemos lo siguiente. Vean, otro versículo más. Hay muchísimos textos de la ira de Dios manifestada en contra del pecado. Estamos hablando simplemente de este punto. ¿Y qué nos dice aquí Pablo en su carta apostólica? Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia. Dios ama la justicia, vean. ¿Pero qué? Y después sigue y come y dice, aborreciendo ¿qué? La maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero vean, Dios ama la justicia, sí, Él es justo, sí, Él es santo, sí, pero por otro lado, ves, las dos cosas ahí están intercaladas, ¿no? Metidas de por medio, dice, aborrece la maldad, aborrece el pecado, aborrece al pecador, aborrece toda iniquidad, a todos los que hacen iniquidad. No puede amarlos, a menos que se conviertan a Él. Dice Dios, una justicia que manifiesta aquí Él, su justicia, la justicia, odia la maldad, los incrédulos según vean. Ahora vean una característica de los incrédulos. Vean Efesios, por favor, rápidamente. Efesios 2:12. En Efesios 2:12 vemos la característica del hombre pecador, la característica del impío. Por favor, vean. Repito, Dios ama la justicia, como dice Hebreos, y odia la maldad. Los incrédulos ¿cómo son los incrédulos? Vean aquí una característica de ellos, de los incrédulos, de los que aborrecen a Dios, dice Pablo en Efesios 2:12. Escuchen qué dice. Dice, en aquel tiempo estabais que sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Bueno, aquí podemos deducir de este versículo que los incrédulos están lejos de Dios, alejados, lo más posible, ¿no? De Dios, no quieren saber nada de Dios, es lo que dice Pablo en Romanos. A ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. Sí, es lo que está diciendo aquí también, más de lo mismo, ¿no? Nos está diciendo alejados, ¿sí? De Él, de los pactos, de sus promesas. Dice, viven sin esperanza en este mundo. Viven sin Dios también, dice Pablo, hablando de este tipo de personas. Sí, viven sin Dios en este mundo, no quieren nada que ver con Dios. Viven para lo momentáneo, viven para sí mismos, se centran en sí mismos, viven para el presente, viven para las cosas de este mundo, no para las cosas venideras, sino están enfocados aquí en sus placeres, en sus deleites, en sus concupiscencias, el hombre, ¿no? La distinción es enorme, el hombre vive separado de Dios. Y repito, eso es obvio.
para que no haya ninguna duda. ¿Por qué se enoja Dios cuando tú te preguntes, por qué cuando manda los tsunamis? ¿Por qué cuando manda un terremoto? ¿Por qué cuando nos quita un familiar? ¿Por qué cualquier cosa? No, Dios manifiesta su ira. Dice el hermano Tomás, cuando una persona muere, dice, Dios está predicándonos. Cuando muere un ser querido, o sea, guarda en mente esto, ¿no? Para el creyente no, para nosotros los creyentes no hay problema, ¿no? No tenemos ningún problema porque sabemos que si nos suceden estas cosas es porque amamos a Dios y estamos contentos con lo que Él nos mande. Pero esto aplica más, repito, a los inconversos, a los que no tienen nada que ver con Él. Nosotros lo podemos entender, nosotros lo podemos explicar, nosotros lo podemos comprender, porque Dios a veces nos trata así y lo sabemos, y es justamente, pero un incrédulo, cuando le vienen todas estas cosas, ¿cómo reacciona, no? ¿Por qué a mí? Decía Juan Calvino, ¿por qué a mí? Y él decía, no debes de preguntarte por qué a ti, no debes de tú preguntarte por qué a mí, analízate y ve por qué a ti, no te rebeles más, no te enojes en contra de Dios. Y muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Cuando pasa algo, repito, ¿no? Si una persona se le muere su niñito, su hijo, se muere y empieza a enojarse en contra de Dios, y dice, ¿por qué me lo quitó mi hijo? ¿Por qué? Él tiene motivos y razones para hacerlo, pero muchas veces es su ira manifestada, ¿no? Que no podemos entender. No podemos ver su santidad de Dios, el peso de la santidad, no lo podemos comprender. Si pudiéramos comprender la santidad de Dios, al aborrecer el pecado, lo entenderíamos mejor. No podemos entender ese grande peso, hablando ahora de la santidad, cuando manifiesta su ira en contra del pecado. No lo podemos entender, no lo puedo digerir, no lo puedo entender, pero así es en realidad. Esa es la realidad de las cosas, esto es lo que Dios es en su ira, justa, santa y perfecta. ¿Cómo vamos? Ay. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver que esta ira es pura. Vamos a ver la pureza de su ira. Su ira es pura, sí es pura. Ya vimos que es santa, ahora estamos diciendo que es pura. La ira de Dios es pura, la ira de Dios no es, repito, como la ira del hombre, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿sí? No es comparable con nuestra ira, ¿sí? Y repito, la ira de Dios es santa y la ira de Dios es caprichosa. Perdón, la ira del hombre es caprichosa y la ira de Dios es santa, es justa, es recta. Ya lo hemos dicho, ¿no? La ira de Dios es pura, sin pecado. La ira de Dios es para qué, para que está relacionada. ¿O por qué es pura? Porque está relacionada. Yo hace rato lo digo y lo vuelvo a decir, está relacionada con su justicia. Por eso está relacionada con su santidad. Si está relacionada su ira con su santidad, si su ira está relacionada con su justicia, es obvio, ¿no? Que nos quede claro que su ira es pura. No tiene ningún defecto, no tiene nada que tú le puedas poner, ¿no? Si estuviéramos aquí, yo no traigo el marcador, pero es la idea, ¿no? Agarro y ya aquí vemos esta parte blanca, ¿no? Pensando que esto no está, si pongo un punto aquí ya se ve mal, ¿no? Dice, ya no está blanco, ¿no? Si pusiéramos un mini punto aquí, pero en el caso de Dios, nada tiene. En su santidad nada tiene de una manchita de que diga, no, creo que la regó Dios. Ayer precisamente me hicieron una pregunta, unas personas que estamos estudiando, nuestros vecinos, me dice, creo que Dios sí la regó, ¿no? En el caso de Cristo. Digo, ¿qué hizo Él? Dígame usted. Y dice, no, es que cuando sacó a los mercaderes a latigazos, ¿no? De ahí de su casa, le dije, no pecó Cristo. Muchos piensan que Cristo, cuando se enojó otra vez, manifestación de su ira, se enojó y lo sacó, pero ¿qué dijo Cristo? Les da una explicación a esas personas de su ira, no manifestada, nada más fue nomás por un instante, la verdad no es nada, pero los hombres exageran. ¿Qué pasó? ¿Qué les dice Cristo? O sea, los empieza a golpear, pero les da una explicación. ¿Cuál fue la explicación que les da? Exactamente, dijo, él tenía mucha razón y no pecó. Cristo es impecable, es el impecable, no pecó. Pero ¿cómo lo ven las personas? ¿Cómo lo vieron ellos? No, a este hombre no es Dios. Si fuera Dios no hiciera esto, ¿no ves? No entienden, no comprendemos, repito, la ira de Dios. Es malentendida constantemente.
Por eso muchas religiones falsas han surgido, ¿no? Los falsos testigos de Jehová y muchas sectas falsas hablando del infierno. ¿Por qué fue creado el infierno? Es una manifestación de la ira de Dios también. Pero dicen, no, no hay infierno, el infierno trae esas mismas personas, las mismas que me dijeron que Dios pecó cuando los sacó a golpes a los mercaderes. Dicen, no, dicen que el infierno está aquí. Dijo, ojalá, si fuera así, pues vamos a drogarnos. Yo dije, porque estaba hablando con una muchacha que me conoce que, perdón, y así fue. Con una muchacha que me conoce que yo fui drogadicto. Digo, entonces Lupe, si no hay infierno, entonces vamos a drogarnos, vamos a tomar, y se acabó todo, no pasa nada. Y se quedó así la muchacha. Digo, sí, en verdad. Si el infierno no existe, si la ira de Dios no existe, entonces comamos y digamos que mañana vamos a morir. Sí, vamos, no hay nada. Sí. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Si no va a pasar nada, si no, Dios no va a manifestar su ira, la va a desplegar, como le dice Apocalipsis. Entonces, no, al final de cuentas no pasa nada, no, eso es lo que tú piensas y crees, pero no es así. No, vean, su justicia es pura, y su justicia es, su ira es justa, su justicia, porque es justo. Y rápidamente, el tiempo se me ha acabado, pero vamos a ver un punto más y terminamos. ¿Recuerdan qué pasó con Acán? Vean, ahí es un ejemplo que vamos a ver que nos enseña que la ira de Dios es pura. Es pura, o sea, no tiene errores, no debemos verla de esa manera, como muchos la ven. Y les pregunto, ¿recuerdan? Ustedes ya conocen la historia de Acán, ¿sí? Y vean, vamos a verla. Vean en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué capítulo 7, por favor. Y con este punto terminamos. Josué, capítulo 7, sí. Versículo, nada más vamos a usar un versículo. Repito, ustedes, espero que todos sepan la historia. No me voy a meter en detalle, pero ya saben a qué se refiere aquí la escritura. Pero ¿recuerdan lo que pasó con Acán? Dios dijo a los israelitas que no tomaran nada de Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero les dio órdenes exactas. No, o sea, les dijo, vayan y acaben con todos. Ustedes ya saben toda la historia, ¿no? Pero una cosa sí les digo, no tomen del anatema. O sea, les da órdenes específicas Dios al pueblo de Israel. Pero este hombre desobedeció. Acán, escucha, Acán desobedeció. ¿Qué hizo Acán? Para los que no saben, él se encontró un manto babilónico y se encontró un lingote de oro. ¿Y qué hizo? Fue y lo escondió. Dice, nadie se da cuenta. Fue y lo escondió en su tienda. ¿Sí sabe la historia entonces? ¿Sí? Todo esto hizo este hombre. Y Josué al descubrir que Acán era culpable, vean lo que dice el capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjate bien, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vean, ¿qué está diciéndole Josué a este hombre? ¿Sí? ¿Por qué le dijo eso Josué a Acán? ¿Por qué le preguntó, dime qué está pasando, por favor? ¿Por qué le pregunta esto Josué a este hombre? ¿Acaso, escucha bien, acaso iba a sacar a Acán de su problema si él confesaba eso? No. Fíjate bien, entonces, ¿por qué le está preguntando esto, este hermano a esta persona esto? Fíjense bien, Josué le estaba diciendo antes de que recibas tu recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Antes de que tú recibas tu pago, antes de que desciendas vivo al infierno, da gloria a Dios. Escucha bien, es lo que le está diciendo.
Fíjense bien en el punto. Antes de esto, le está diciendo esto Josué, antes de que recibas tu pago justo, porque era justo de parte de Dios por lo que había hecho, dice, confiesa tu pecado y date cuenta que eres culpable. Eso es el punto, esa es la ira de Dios, manifestada desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y que confesara, fíjate bien, que Dios obra con justicia hacia su pecado. Esto es, y aquí podemos ver en este ejemplo, pudiéramos ver más ejemplos de cómo es Dios que manifiesta su ira en contra del pecado. Ustedes saben cómo terminó la historia, ¿no? ¿Cómo terminó este hombre? Meternos en detalle, pero sabemos que no fue nada más él, o sea, un pecado atrae a otros pecados. Un pecado no viene solo, ojalá que nada más venga solo, siempre es una familia de pecados. Para que tengas en cuenta que cuando con Dios no se juega, que no debemos de pecar en contra de Dios. Ojalá que nada más fuera un pecado, ¿no? Ojalá que cuando yo peque, pues yo sea culpable de todas las implicaciones, pero no, si yo peco me llevo a todos por delante. O sea, el pecado es una avalancha, es algo que tú ni te puedes imaginar, que no lo podemos comprender. El pecado no viene solo, el pecado viene siempre acompañado, el pecado siempre trae implicaciones. Y en este caso de este hombre, no, ojalá él no solo, si ustedes conocen la historia, él no descendió solo al abismo. ¿Él con quién se fue? Y sigue leyendo más, se los dejo de tarea, sigue leyendo, murieron muchos más por la culpa de él. Perdieron la guerra, que habían vencido ya a una de las ciudades más potentes de aquel entonces, y no pudieron con una ciudad pequeña. ¿Ves todo lo que implica un pecado, todo lo que nos lleva y atrae la ira de Dios en contra del pecado? Esto es la manifestación justa de Dios en contra del pecado. Espero que podamos entender por qué se enoja Dios. Dios está enojado, te digo, contra ti, que estás aquí en esta mañana, que tú no te has arrepentido, que tú has vivido una vida para ti, que no has vivido una vida para Cristo, para Jesús. Él te crió, Él te hizo para Él, pero tú estás viviendo para ti mismo. Estás viviendo en tus deleites, estás viviendo en tus placeres, estás viviendo para este momento y nada más. No te importa el futuro, no te importa tu alma, no te importa nada, menos Dios. Eso es lo que no te importa. Nos importan otras cosas, ¿no? Nos importan cosas materiales. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si yo les preguntara, como en muchas iglesias al final les llegan por primera vez y les dicen, ¿qué necesitas tú? ¿Usted qué necesita? ¿Una esposa? ¿Necesitas una pareja? ¿Necesitas un carro? ¿Qué necesita usted? Ah, sí, yo ahorita le doy mi lista, se la voy a dar, aquí está, miren, esta es mi lista, esto es lo que yo necesito. Es absurdo. Eso no es así. Lo que tú necesitas es arrepentirte de tu pecado. Lo que tú necesitas es volverte a Dios y dejar de vivir para ti mismo. Y termino diciendo lo siguiente, ¿no? Para finalizar, para personas que están aquí, que no son creyentes verdaderos, porque sé que aquí hay personas que no son creyentes, que no conocen la palabra de Dios, que no saben nada de esto, que realmente han vivido para el momento y nada más. Hay una esperanza solamente para ser librados de la ira de Dios que puede venir en contra de usted, y es que usted crea en Cristo. Es la única manera, en Cristo, no en otra cosa. Les decía yo a mis vecinos, no en su religión, porque muchos ya lo vimos, ¿no? Como Dios les habló bien fuerte a los hombres religiosos y cómo los trató y cómo les dijo y que estaban engañados. Y muchas personas hoy en día están engañadas con su religión católica, protestante, evangélica, lo que sea. Su religión es falsa. ¿Por qué digo que también es falsa? Porque Dios lo dice. Pero ¿sabes cuál es el problema con la religión? Es que porque mucha gente confía en su religión. Yo soy de este grupo.
yo pertenezco a ellos y yo hago lo que ellos me dicen. Pero el punto es que confían en eso, en lo que hacen, repito. Todo lo que les dice su pastor, el sacerdote, el papa o la persona que sea, y confían en esa religión, en esa persona, en sí mismos también, ¿no? Pues yo sí soy buenito. Los demás creo que no, los demás no me llegan ni al talón. Pero estás equivocado. Y la única manera, repito, para que tú seas librado de la ira de Dios es que tú te arrepientas y creas en Jesús. Pero un punto muy importante es que para llegar a este Dios es que tú tienes que verte pecador a sí mismo. Vean el punto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, bueno, van y buscan a Dios, pero nada más quieren el perdón de Dios. ¿Cuántas personas hay así, no? Que conocemos, si yo quiero que me perdone Dios, no está mal, ¿no? Pero eso suena muy egocéntrico, ¿no? Porque antes de que tú vayas a pedirle perdón a Dios, tú tienes que ver tu pecado, primeramente. Porque sí, porque hemos pecado en contra de Dios todos, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos están destituidos, dice Pablo en Romanos, de la gloria de Dios, dice todos. ¿Ves? Entonces lo que yo quiero que tú te des cuenta o nos demos cuenta es que hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios justo. Entonces por eso manifiesta su ira. No quiero que nada más vayamos y sí, Señor, ya quiero tu perdón y ya. No, eso no es así. Sí, vale, pero primero vale que tú reconozcas tu pecado, que nosotros reconozcamos, cada uno de nosotros que estamos aquí, todos somos pecadores, ¿no? Todos pecamos de una forma, todos de una manera u otra, pero todos somos pecadores. Y lo que Él quiere es que nosotros vayamos y reconozcamos nuestro pecado. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado es cuando Dios dice, nos da el perdón. Nos perdona, lo que dice la Biblia. No, antes no. Antes no es primero. Yo voy a reconocer a este Dios que estamos viendo, al Dios de la ira. A ir a este Dios, Señor, tú estás enojado en contra de mí y es que me lo merezco y es que es justo. Que tú estés enojado en contra de mí y yo soy el culpable. Ya no eches la culpa a los demás, es tu propio pecado. Pero cuántas personas conocemos, ¿no? Que se justifican, que echan la culpa a los demás, a los papás, a los hijos, a todos, ¿no? Todos los de mi colonia son culpables, menos yo. No, no es así. Somos nosotros. En realidad somos nosotros. Posiblemente mi vecino esté mejor que yo y no me doy cuenta. Y le estoy echando la culpa a él. Entonces la única manera para terminar, Juan el Bautista lo dijo de esta manera, ¿no? ¿Quién les ha enseñado? Les decía a huir de la ira que vendrá. ¿Ven cómo les decía él? ¿Quién? Y como decía Juan, el profeta Juan decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Para poder llegar a conocer a este Dios santo, justo, bueno y recto, como vamos a verlo, las personas que no lo conocen, tienes que llegar de esta manera a Cristo y Cristo te va a conectar con el Padre. Terminamos con un versículo como dijo Jesús en Juan 14, por favor, y hemos acabado el estudio. Este es el único medio, el único camino que nos puede llevar a este Dios airado, porque está airado para muchos de los que están aquí, pero para muchos de los que estamos aquí está contento, ¿no? O sea, pero ahora estamos hablando nada más de los que Dios está enojado con ellos. Ya lo tienen, vean en Juan 14:6 que dice, para terminar, Jesús le dijo, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vean, la verdad sí, la verdad absoluta, la verdad verdadera, Él es. Y la vida, no tan solo física, sino también eterna. Y dice, nadie, vean, nadie de nosotros, es la idea, viene al Padre, sino por mí. ¿Ven? Yo no puedo ir a Dios, sí, porque yo digo, ahorita voy y ya ahorita me ajusto con Dios por mí mismo. O sea, yo solo me meto el hombro, yo tengo ese poder, yo tengo esa capacidad de ir a Dios. Dice, no.
¿Cómo dice Juan? ¿Cómo dice el mismo Cristo? Dice, por medio de mí. Si tú crees en Cristo y te arrepientes, el Padre te perdona. Eso es lo que vemos en la Escritura. Eso es lo que predicamos con el Evangelio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú debes de hacer. ¿Para qué? Para reconciliarte con este Dios. Este Dios está enojado en contra de ti. ¿Cómo lo vas a apaciguar? ¿Cómo lo vas a calmar? Como lo hacían como lo hacen los paganos, ofreciendo a su deidad de sacrificios. No hay ningún sacrificio, escucha bien, que tú puedes hacer para ser reconciliado con Dios. Nada puedes hacer tú. Los hombres piensan que sí, ¿no? Acuérdense de los aztecas, ¿no? ¿Cómo hacían para, según apaciguar la ira de sus dioses? ¿Qué hacían? Sacrificios y tantas cosas, ¿no? Pero eso no calma la ira de Dios. Nada de eso calma la ira de Dios. Nada. Lo que tú puedas hacer o dejes de hacer va a calmar la ira de Dios, que está enojado, ¿no? En contra de ti. Y guarda en mente esto, está enojado, dice, todos los días. Ahorita está enojado en contra de ti. Entonces, ¿tú cómo puedes apaciguar esa ira de Él en contra de ti? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es creyendo en su Hijo. Si tú crees en Cristo, puedes ser perdonado, absuelto, reconciliado con Él. Es por medio del Hijo. ¿Por qué vino Cristo a morir? Por eso. Por eso vino a morir, para librarnos de esta ira que ha de venir a este mundo. No pienses que porque no ha pasado nada hasta ahorita no va a pasar nada. No, eso no es así. Va a venir. Yo no sé, te digo el día, pero va a venir. Y te digo, puede venir muy pronto en contra de todos los que estamos aquí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Pero muchas veces lo damos por sentado. Yo parece ser que como ahorita tengo 25 años, pues voy a estar hasta 50. Así pensamos. En verdad, sí, así nos sentimos, así. Luego vemos, no, pues ahorita no pasa nada. Ahorita me la llevo relax, o está calmada la cosa, ahorita no. Pero no es así. Vean nuestro texto que usamos en Deuteronomio 32, que decía Dios, recordemos, yo hago vivir, yo hago morir. Entonces, Él nos da la vida y nos la quita en cualquier momento. ¿Se acuerdan que no nos consultó si, oyes, Luciano, ¿quieres nacer? No te cuestionó Dios. ¿O sí? Sabemos que no. Y lo mismo va a suceder cuando nos saque de este mundo. No va a venir Dios y te va a decir, Laura, ¿ya te quieres ir? Tú me dime cuándo quieres morir, ya está en la cosa. No lo va a hacer, nunca nos va a preguntar, cuando menos lo esperemos. Entonces, repito, hay una sola solución en que podemos ser reconciliados con este Dios enojado, y es a través, repito, de la persona y de la obra de su Hijo. Me gustaría estar todavía hasta la noche enseñando más, ahora profundizarnos y ver por qué. Tú te preguntarás, ¿por qué es que es en Cristo que me puede librar del turbión que ha de venir? Y lo voy a decir nada más en unas cuantas palabras, que pudiéramos decirlo en muchas horas, en estar predicando aquí sin parar. Es que la ira de Dios, para los que ya han sido justificados, para los que ya han sido perdonados, para los que han sido reconciliados con Él, es que la ira del Padre cayó en contra del Hijo en la cruz. Ese es exactamente cómo funciona, cómo es que Dios pasa por alto, perdona mi pecado y Dios se apacigua, se calma, dice. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años y toda la ira que yo merecía la cargó el Padre en lugar de su Hijo. Lo castigó a Él. Y es una manifestación, esa es la más alta manifestación, y termino con esto, de la ira de Dios. Si a su Hijo no lo perdonó, porque muchos no entienden esto, si a su Hijo no lo perdonó, Cristo clamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo no era pecador, ya lo sabemos, pero fue la ira descargada en contra de su Hijo a favor de los que iban a creer en Él. Ese es el Evangelio y eso es lo que nos dice. Ahora, si el Dios, el Padre, enojado en contra del pecado, no perdonó a su Hijo,
no te perdonará a ti. No me perdonará a mí si yo no me arrepiento. ¿Ven el punto? Esa es la más alta manifestación de la ira de Dios, quien a su propio Hijo no perdonó. No lo perdonó, no porque era pecador, sino porque llevó el pecado de nosotros. Y eso demuestra que Dios se enoja y que si tú no te arrepientes, te va a castigar en el infierno. Vamos a orar. Hermano, ¿nos diriges, por favor? Te damos gracias, Señor bendito, por lo que nos hablas a través de nuestro hermano. Te pedimos, Padre, que abras nuestras mentes, que entendamos tu mensaje, estos temas tan importantes que muchas veces no nos agradan, porque pensamos que solamente eres un Dios bueno, pero también tenemos que darnos cuenta que eres un Dios justo, eres un Dios de ira, y no perdonarás nuestro pecado. Abre nuestros ojos para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos quiénes somos y cómo estamos delante de ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes y nos ilumines en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo.